Ok. Bueno, agradecemos de estar aquí. Siempre ver caras que han marcado la existencia y la conducta de trabajo de uno es muy agradable. Fue presentado en marzo del año 2023. Dejé la lámina original, fue la tutora. Después de una serie de situaciones complejas que giraron en torno primero a la discusión, después a propios del trabajo, porque generó conflictos internos, pues discutir y perfilar entonces el trabajo. Todo salió de que tiene como objetivo final, el primer año de tiene un tipo de competencia en ética, en último año, puede esperar 6 años, esto y ver qué es lo que pasa con su competencia. Entonces se hizo una especie de trabajo, de experimento, de la misma estructura. El primer año se van a comportar igual que los de en la misma estructura. Así que, y hacia el mismo el uno con el otro. Esto, como, dale, pues. Están casi todos escritos, no lo vamos a discutir todos, pero es importante más que confíen en los cirujanos. Nadie es un número exacto de medicina que hay. Eso es terrible. O sea, tratamos de conseguir cuántos estudiantes de medicina y nadie, esa pregunta tan fácil, ¿cuántos estudiantes tienen esa respuesta? Entonces, es complejo entender que cuántos están entrando nuevos y cuántos. Los egresados fue un poquitico más sencillo, pero cuántos están entrando formal, la complejidad tan particulares a cada una de las universidades. Estas diferencias se matizan a la hora de entender que tienen una forma. Este, eso tenemos ventaja de que para que está muy grande, no nos hemos quedado nunca en el de los que ya tienen el. Ahora puedo juguetear yo aquí. La formación depende de los valores circundantes, no es lo mismo la Universidad Central de Venezuela, donde hay espectacular estructura, donde está el campus universitario, a formarse en San Juan de los Morros, que tiene una excelente docencia, solamente de, de gente que se está formando. Que no es igual. Sin embargo, los principios bióticos se convierten en un patrón referencial importante, este, normatizar definitivamente, jerarquizar los valores adquiridos. Aprender a aplicar los principios bioéticos tiene que regularizarse y estandarizarse para las conductas respectivas. La condición de estudio y está firmemente involucrada
en situaciones y dilemas. No siempre es fácil el perfil de lo que nosotros hacemos en bioética, tratar de dar respuesta a estos dilemas del médico. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga que decir sí o no? O tomar una... Las variables médicas y socioculturales mezcladas con los derechos y deberes de los pacientes, generan una idea y pareciera que la bioética es el aderezo con el que esta ensalada toma forma. Este aprendizaje comienza desde que se inician los estudios en medicina y definitivamente no termina nunca. Enfatizar enseñanza, aprendizaje de valores, enmarcar la bioética durante la formación médica, define el perfil del médico, del profesional que va a ser durante el resto de su vida. Pareciera que el aprendizaje basado en la profundización, conocimiento, la se hace y qué se hace con ese aprendizaje. Tiene tres pilares fundamentales: un proceso, y se basa en la capacidad de la inteligencia como generadora de respuestas adaptadas. Las competencias pueden adquirir pues, o capacidad modelada. A través de un proyecto, nosotros aprendemos en la escuela ejemplo con la visión y con el aprendizaje, utilizar las acciones, también es adquirida, pero en forma empírica, no estructurada, no me la llevaron a conseguir y está bien estructurado y bien fundamentado eso. Entonces, como dije anteriormente, y ver qué tanto te a la universidad, porque existe full, existen series en la televisión de unos cuentos médicos y de competencias que tenemos o de creemos que son ciertas cuando llegamos a la escuela de medicina, pero que se modifican en el tiempo y que entendemos que no todo lo que parece es en la educación médica en Venezuela, este, estos aprendizaje práctico de la bioética es un tema recurrente cada vez que se habla, tenemos programas de educación. Siempre en entender y lograr competencias. En general se promueve el aprendizaje basado en problemas y no aprendizaje basado en competencias. Se pareciera que el único método que tiene un problema, el aprendizaje basado en problemas y no, tiene que ser bajo una estructura de los tres elementos que mencioné anteriormente para poder dar margen o dar marco a una falta y la falta de material que el conocimiento sobre el origen y la historia de la... Esto yo no lo quería entender hasta que hablar de bioética y entendí que no se puede enseñar bioética si no se enseña la historia de la... Es imposible. ¿Por qué? Porque nos queda solamente un... Entonces, imprescindible. Al principio, desde que se comienza a hablar, desde que se perfila en algún momento.
La bioética convierte a la medicina en un arte sobre los seres humanos y te puede hacer las decisiones médicas acertadas y prudentes son decisiones éticas que tienen elaboración de juicios y valores. Eso es absolutamente cierto. Eh, y existe evidente desproporción entre el personal calificado para hablar de bioética y personas que necesiten aprender, que se entrena y que de alguna forma quiere participar. Esto es muy pequeño con respecto a la cantidad de instituciones y personas que requisita de bioética. Hay que incorporar valores médica bioética depende de variables, y en su mayoría esas no son controlables. Y también entender que lo muy obvio para uno es problema para otros. Nada fácil, es lo corriente. Y en otros no hacer nada significa faltar a lo que se cree o a lo que se tiene como ficción. Tratar de medir durante los estudios médicos valores adquiridos, en su mayoría como competencias nuestras. Si nosotros entendemos entonces que soviética tienen los en primer y los que adquirieron en último año o los que se ven en último año, vamos a tener una fotografía de lo que pasó en el medio, en el trayecto, tener una buena formación al final. No se trata de juzgar valores y principios, sino de medir cómo evolucionan y se incorporan al quehacer diario los estudiantes de medicina durante su carrera. Lo que se trata es eso. Es pertinente preguntarse entonces, ¿habrá diferencias en las competencias bioéticas y por ende en las convicciones y actuaciones asociadas a dilemas, principios y valores éticos aprendidos sin estrategia docente entre los estudiantes de medicina que se inician en la carrera y aquellos que ya terminan en la escuela Raceta y la Facultad de Medicina en la UCB? ¿Será pertinente? ¿Habrá diferencias? Eso es lo que vamos a tratar de demostrar. Se justifica porque aporta una serie de elementos que son interesantes y pueden modificar, matizar y direccionar además la estrategia de aprendizaje. Dentro de los antecedentes hay muchas cosas interesantísimas. Este señor Odeyin terminaba diciendo que el especialista en bioética ha de tener una doble vocación. Por una parte debe ser actualizado con los conocimientos científicos, pero debe profundizar su formación humanista en el ámbito de la filosofía moral. González decía, siendo casi un consenso internacional incorporar la bioética en la formación del médico, la pregunta clave se refiere al modo concreto en el que debe hacerse y permanece sin respuesta. No se discute la importancia de la bioética, sino cómo es posible enseñarla o cómo debe enseñarse. La bioética ha sido concebida teniendo una misión y la de disipar aparentes complejidades de los fenómenos. Y una de las formas de estar mejor preparados para afrontar ese hecho es esta complejidad en la formación moral y ética desde tempranos comienzos de la carrera. Mientras más sólidas son los principios morales intangibles y que no son negociables, pero que permiten la flexibilidad del entendimiento, estaremos mejor formados. Conceiro, la enseñanza de la bioética en pregrado es similar al resto de las asignaturas que se estructuran alrededor de los ciclos, un ciclo básico y un ciclo clínico. En la etapa preclínico básica se debe enseñar bioética básica, en elementos que giran alrededor de los conocimientos más sencillos. Y en la etapa clínica, el significado de estos principios de bioética. Entonces, en otras palabras, tener una fase de elementos de aprendizaje teóricos y otros llevarlos a la práctica con el quehacer diario. Otro señor, aunque tenía el mismo apellido, este es Consuelo Vidal. El aprendizaje de la bioética en el pregrado debe implicar imbricar adecuadamente los principios teóricos con la adquisición de habilidades prácticas, definitivamente. Sola teoría no sirve, tenemos que llevar a la práctica todo. La bioética es la nueva disciplina académica que ha sido, entre otras de las humanidades médicas, la que más se ha desarrollado y probablemente la que más exigen con gran urgencia en los planes de estudio de medicina, eso a nivel mundial. De forma general, no se conocía la profundidad de los temas bioéticos
Y los estudiantes tendieron a ver la bioética cuando no tenían esa base, esa historia, como parte de es que si estuviera estudiando medicina legal y no como bioética, como un ente solo. Eso lo vio Pascual en la formación de estudiantes de medicina de su pregrado. Milas Moore, lo importante no es discutir la conveniencia de la enseñanza de la ética y la bioética en el pregrado de medicina, que nos parece indiscutible y que se remonta al juramento hipocrático, sino más bien proponer un plan de asignaturas que completen en lo posible los conocimientos básicos para futuros profesionales médicos. En Venezuela específicamente, Torres, en el 2010, estudió sobre el desarrollo moral de estudiantes de medicina y enfermería en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, publicado en la revista de la Facultad de Medicina. Revisa la forma e instrumentos que los estudiantes utilizaban para abordar los conflictos. Estos eran estudiantes de enfermería, fundamentalmente, problemas éticos durante su formación, y concluyo que se requieren espacios e interacciones significativas para que permitan el desarrollo del razonamiento moral y de principios. Esto es extraordinario, extraordinario. Recomendable 100% para leerlo y degustarlo. La educación médica basada en competencias es una orientación, pretende dar respuestas, pero definitivamente la educación médica basada en la competencia es una visión global, la sociedad del conocimiento demanda que la institución educativa se acerque más a su responsabilidad para el conocimiento de la misma. Velázquez, en su trabajo de grado para el Magíster Cienciarum en Bioética, sobre fundamentos de un programa de bioética para la carrera de medicina, logra fundamentar adecuadamente las necesidades de la implementación de un programa en pregrado en nuestra universidad. Corral, en el año 2017, en su conferencia bioética, un concepto que tiende a ser relegado, termina diciendo que la vida humana debe promover no solamente la sustentabilidad de los principios fundamentales de la bioética y en los elementos que garantizan la sociedad armónica, sino también los elementos sociales, culturales, educativos y formativos que representa. Lizarraga, también en su estudio para el Magíster Cienciarum en Bioética del CENAVI, encontró al revisar el plan de estudios de la Escuela de Medicina José María Vargas que de 40 asignaturas de pregrado, tan solo 3, o sea, 3,72% mostraron algún concepto pertinente a la bioética, y del total de horas de clase, 9.304, solamente 30 esbozaban algún contenido bioético. La lucha por la reivindicación ética fue asumida por el doctor Augusto León desde finales de los 80, y evolucionó hasta que tenemos el CENAVI. El objetivo es analizar estas competencias, identificar las características epidemiológicas que muestran estos estudiantes, identificar las competencias de aprendizaje, determinar las competencias, comparar el desarrollo de las competencias, sobre todo esto, comparar el desarrollo de esas competencias, e identificar las posibles causas. Todo dentro del marco ético, el método respectivo que utilizamos, y vamos con el trabajo y los resultados por una cuestión de tiempo. Fíjense que el trabajo fueron 20 preguntas que se hicieron a un grupo que fue estadísticamente diseñado en su número, en su muestra, para los que ingresaron en primer año y los que estaban saliendo de último año. Había 5 preguntas de variables socioeconómicas, y 20 preguntas de bioética. Cuando se preguntó qué año estudiaban, evidentemente todos los de primer año dijeron primer año y todos los de último año dijeron sexto año. Con respecto a la edad, en primer año, la gran mayoría, el 75% de las personas tenían menos de 18 años. Y en el sexto año, el 56% estaba entre 18 y 23 años. El género, fíjense, 65% de las mujeres que entraron, perdón, el 65% de la corte que entró eran mujeres. Y salió un número mayor de mujeres con respecto a hombres. O sea, en otras palabras, si bien es cierto, puede que haya existido deserción femenina, no menos cierto es que fue mayor la masculina. ¿Ok? Con respecto a la procedencia,
el 68% venía de la capital y el 32% del interior. Y cuando terminaron, el 19% era del interior y el 81% de la capital. Este, la educación, fíjense que la gran mayoría de ellos venía de educación privada, y finalizó, la mayor cantidad de los que finalizaron y venían de educación primaria, de educación privada, perdón. Esto nos da la perspectiva, por ejemplo, que uno de los factores de riesgo más importantes para desertar en la UCB, como una de las conclusiones finales que adelanto, es ser varón, tener entre 18 y 21 años, entre 18 y 23 años y venir del interior del país. Si usted tiene esas tres cosas, está más a riesgo de no terminar la carrera que de terminar la carrera. Cuando preguntamos, por ejemplo, en un paciente con confirmación diagnóstica de cáncer, ¿indicaría usted un examen adicional que pudiera cambiar el tratamiento, pero que implique un riesgo importante para la vida del paciente? En primer año, el 87% dijo que no. Y en sexto año, el 68% dijo que no. Pero esto dio una diferencia estadísticamente significativa. Cambiaron la perspectiva en cuanto a la solicitud con un paciente con cáncer. Fíjense, cuando el paciente con intoxicación etílica grave y somnoliento que solicita atención médica a la emergencia, ¿le aplicaría a usted algún medicamento inocuo por vía subcutánea, pero que genere dolor para hacerle reaccionar sobre su estado etílico? Eso es bastante frecuente. Y fíjense que el 73% de la gente dijo que no se lo indicaría, pero el 86% en el sexto año dijo que no, y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Hay un crecimiento con respecto a la visión de lo que es el primer año con respecto a lo que es el último año en función a esa pregunta. ¿Indicaría usted el único tratamiento conocido como efectivo para un tipo de infección urinaria grave a un conocimiento de sus potenciales efectos tóxicos? Fíjense que aquí también la diferencia fue estadísticamente significante. En primer año, el 63% dijo que sí, y en sexto año el 86% dijo que sí también. Es diferente, entonces evolucionaron y hay diferencias entre lo que pensaba el grupo en primer año y en el último año. ¿Llamaría usted sin intención de ofender? ¿Llamaría usted sin intención de ofender, diría enano, al hijo de una persona que acude a su consulta con problemas de crecimiento, porque olvidó el nombre del niño? Con cariño le digo enano. Fíjense que el 93% dijo que no y el 96% dijo que no. Aquí no hubo diferencia. Aquí está clara la idea de que ese es un denominativo que ofende. Y eso lo tienen claro los de que llegan y los que se van. ¿Aplicaría usted maniobras de resucitación a un paciente con más de 10 minutos de paro cardiorrespiratorio, sabiendo que de ser efectivas quedaría con daño cerebral severo? Fíjense que el 53% dijo que sí, hay que salvarlo como sea. Pero cuando llegaron, el 53% dijo que no, perdón. Pero cuando llegaron a último año, ya cambiaron, dijeron no, no aplicaría maniobras de resucitación. La diferencia es estadísticamente significante. Esto se aprendió desde el punto de vista bioético en la carrera. Cuadros que significan la evolución. La pregunta es, ¿operaría usted un paciente gravemente herido proveniente de una cárcel donde cumple sentencia por asesinatos múltiples, consciente que acabaría con los únicos recursos disponibles en la institución para cualquier otro paciente? El 71% dijo que sí. Y el 84% aquí dijo que sí. En función de esto, no hubo estadísticamente diferencia con la respuesta. Definitivamente sí lo haría. ¿Amputaría usted una pierna a un atleta olímpico momentáneamente inconsciente para salvar su vida? Este, Definitivamente la mayoría de la gente dijo que sí lo haría, independientemente de su condición para salvar su vida. Aquí no hubo modificaciones en el trayecto de la carrera. Pero ¿trataría usted a un paciente con una infección respiratoria aguda, sabiendo que sufre una enfermedad maligna y su pronóstico de vida es solo unos días? El 64% aquí dijo que sí la trataría. El 36% dijo que no va a tratar a alguien que se va a morir. Pero en el transcurrir de la carrera entendieron que sí. ¿Ok? Este,
¿Ayudaría usted a morir a un paciente en fase terminal que le solicita asistencia para lograrlo? En la convicción de que sufrirá menos tanto él como sus familiares. Fíjense que aquí no hubo estadísticamente la diferencia que podíamos esperar que sucediera. El 54% dijo que no lo ayudaría, y aquí el 50% dijo que no lo ayudaría. Por el contrario, evolucionaron y dijeron, y mayor cantidad de gente decía que no lo ayudaría. En una mujer de 25 años con dificultad respiratoria y sospecha de COVID-19, en este momento estábamos en pleno apogeo del COVID, ¿no? Durante el primer trimestre del embarazo, le realizaron los rayos X de tórax, aún sabiendo que podrían dañar el feto. El 72% de los de primer año dijo que no se le haría. Pero estando en sexto año, teniendo otros valores y otras condiciones, eh, el 60% dijo que sí se le haría. Estadísticamente significante también la diferencia. Con respecto a la autonomía, ¿respetaría usted la decisión de un paciente de que no se le apliquen maniobras de resucitación aun cuando observa que estas podrían salvarle la vida? Fíjense que el 65% dijo que no le aplicaría y respetaría lo que dice el paciente, y, y el 35% dijo que sí haría las maniobras de resucitación. Y fíjense que en sexto año, independientemente del valor de la autonomía, hay más sensibilidad al humano, como persona, y dijo definitivamente sí haría resucitación en ese paciente. Entonces es interesante ver cómo un valor de convicción humana se antepone a una directriz o a una condición bioética que tiene un muy fuerte elemento de sustento, ¿no? Respetar usted la decisión de no cumplir, de no permitir que transfundan sangre a un paciente cuando esté en riesgo su vida por motivos religiosos. Aquí el 43% dijo que no respetaría eso, el 57% dijo sí, aquí el 65% dijo que sí lo respetaría, y esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Se respeta la decisión del paciente de no recibir transfusión. ¿Aceptaría usted la decisión terapéutica de un paciente a sabiendas de que no es lo más adecuado? ¿Aceptaría que tratarlo con Coca-Cola líquida en vez de con mitomicin C, por ejemplo? El 48% dijo que no aceptaría la decisión del paciente. El 52% dijo que sí la aceptaría. Y aquí la autonomía y el valor de lo que decide el paciente se mantiene. Sí, sí lo aceptaría. Y esta diferencia es estadísticamente significante, por lo tanto significa que se evolucionó en forma significativa. Aquí considera usted que se pierde el tiempo. Cuando se pierde tiempo, si lo dedica a explicar a una paciente con comprensión limitada de las alternativas de tratamiento para que él tome su decisión. Aquí no hubo diferencia significativa, y en los dos grupos dicen que sí, que es una pérdida de tiempo. ¿Accedería usted a la petición de un familiar de ocultar a su paciente la verdad de su padecimiento? Aquí el 39% dijo que sí lo mantendría oculto. El 61% dijo que se lo diría, y del 61% a 80% dicen que no le van a ocultar nada al paciente. O sea que se evolucionó con una diferencia estadísticamente significante, entendiendo que el paciente es primero que la familia. Faltan 5 nada más. Este, todos los pacientes independientes, vamos a los principios de justicia. Todos los pacientes, independientemente de su procedencia o clase social, tienen derecho a ser atendidos en instituciones públicas. Todos dijeron que sí, y no hay diferencia entre ellos entre el primero y sexto año. Todos tienen derecho a ser atendidos en instituciones públicas. Se dispone de una sola cama en la unidad de cuidados intensivos, y hay 2 pacientes con COVID-19 en iguales condiciones clínicas, uno de 22 y uno de 50 años. El criterio de asignación debe ser el de menor edad. Esto es un duro golpe. ¿Dónde está la doctora Piña? No está por aquí, que la vi. Acaba de salir. Esta era para ella. Pero bueno, utilizar el criterio de la menor edad, lo utilizaría. El 68% aquí dijo que no, y el 65% dijo que no, que la edad no es el criterio para hacerlo, y no hay diferencia en la evolución del paciente.
Algo así como entender que todos tienen igual derecho a la vida, ¿no? Ante la disponibilidad limitada y gratuita de una forma nutricional para niños, le repartiría igualmente entre todos los niños que acuden a solicitarla. Tengo una fórmula nutricional gratuita, pero es limitada. Se lo doy igual a todos los niños, a todo el que se acerque le voy a dar, a todo el niño que se acerque. Fíjense que el 35% dijo que no lo repartiría igual. El primer año dijeron que sí, que se repartiría. Y aquí la diferencia no fue significativa con respecto al sexto año. Ante la disponibilidad ilimitada y gratuita de una fórmula nutricional para niños, la repartiría solo a quienes más lo necesitan. El 41% dijo que no, o el 59% dijo que sí se lo repartirían solo a quienes la necesitan, y aquí el 89% evolucionó, decir sí solamente a quienes lo necesitan y no a quienes no lo necesitan. Última pregunta, ¿dejaría usted hacer la cura de una herida diariamente en un paciente para ahorrar costos y materiales que deben ser comprados por sus familiares? Definitivamente no, no se debe. La respuesta tanto de los primeros como el último año fue que no se deben de hacer curas en función del problema cuántico. Estos son igualitos los elementos. Brevemente, desaparece el grupo de los de 18 años en la edad, aparece el predominio de 18-23, se aleja la media del comienzo de la edad. Con respecto al género, el predominio femenino en medicina, aumentó la presencia de mujeres en el sexto año y mayor número de retiros en masculinos durante la carrera. Con respecto a la procedencia, aumenta el predominio en sexto año de estudiantes de la región capital, mayor número de retiros en procedimientos de procedentes de fuera de la capital. La educación secundaria, evidente mayoría de los que vienen de instituciones privadas. En el aspecto epidemiológico, el promedio de edad entre 18 y 23 años, predominio femenino, mayores estudiantes de la capital, mayor cantidad de retiros en estudiantes fuera de la región capital e instituciones públicas. Creo que instituciones públicas fuera de Caracas, 18 y 23 años, hombres, mal pronóstico. En no maleficencia, esto es interesantísimo, la PEN con estadísticamente diferencia fue en 4 de 5 preguntas, o sea que la evolución en las concepciones de no maleficencia entre primero y último año fue en casi todos los elementos que se le colocaron. ¿Ok? Cambios conceptuales entre primero y sexto año. Con respecto a la beneficencia, la diferencia significativa fue solamente 2 de 5. Parece que tuviéramos más elementos de convicción de beneficencia desde que venimos de la casa con respecto a los que tenemos al final. Con respecto a la autonomía, en 3 de 5 hubo diferencias estadísticamente significativas. Y en la justicia, solo uno de las preguntas tuvo diferencia entre el primero y sexto año. Pareciera que los conceptos de justicia son los que tenemos más arraigados cuando llegamos a la universidad, porque no hubo modificaciones en el sexto año. Fíjense, en no maleficencia hubo 4 de 5 cambios, en beneficencia 2 de 5, autonomía 3 de 5 y en justicia solamente 1 de 5 preguntas. Vemos entonces la significancia estadística de cada uno de ellos. Conclusiones, recomendaciones, están de más. Gracias a todos por el tiempo. Espero que les haya gustado el trabajo.